En el caso de la introducción, esa está enfocada en dar a entender al lector para que esté totalmente convencido de cuál es la importancia de nuestro estudio. En otras palabras, la introducción es el pitch de tu artículo. Es como tú vendes tu artículo para que los lectores, o ya sea el revisor, tenga suficientemente interés de publicarlo. Y no solamente quiero limitarme cuando hablemos de introducción a la introducción de los artículos, sino a la introducción de cualquier cosa que ustedes hagan, hablando de propuestas para el financiamiento y otros tipos de trabajos que tengan que realizar. Ustedes tienen que saber cómo vender su idea y esto tiene que ir acompañado de algunas partes claves. Por un lado, debe brindar la información esencial para que el lector pueda entender el estudio. Sabemos que si hablamos, por ejemplo, de diabetes, hay miles y miles de artículos, pero en la introducción tú tienes que brindar la información esencial, resumir claramente todo acerca de lo que se conoce ligado a tu idea de investigación. Y es aquí donde vienen muchas veces las dificultades, la capacidad de resumir gran cantidad de contenido en unos cuantos párrafos. En segundo lugar, también en la introducción explicamos qué se realizará, por qué se realizará el estudio y por último describimos cuál es el objetivo del estudio. Hay algunas consideraciones generales que ustedes deben tener siempre que redacten algún artículo. Y bueno, nuevamente extendiéndome a las propuestas de financiamiento, ya que es algo de lo cual no se habla mucho, pero en sí ustedes como investigadores en un principio harán trabajos que no son financiados, pero conforme avancen en su carrera se darán cuenta de que postular a financiamientos, postular a fondos, va a ser fundamental para que ustedes sigan avanzando de nivel en investigación. Y como menciono aquí, una de las cosas esenciales antes de empezar a redactar cualquier cosa es revisar cuáles son las instrucciones que nos da la revista, cuáles son las instrucciones que nos da ese concurso que ha salido, cuáles son las instrucciones que nos dan ese financiamiento, porque siempre tenemos que ir ligados a qué es lo que nos piden. No podemos intentar conseguir algo si estamos saliéndonos totalmente de las instrucciones que nos dan. Por lo tanto, paso fundamental es de que ustedes revisen las instrucciones para autores de la revista a la cual están pensando enviar. Y esto les va a permitir saber varias cosas. Por un lado, el formato que están pidiendo. Y esto aquí lo resalto que es sobre todo para las revistas de más alto impacto, porque en general cuando redacten un artículo lo van a hacer con sus partes claves y MDR, pero para la gran mayoría de revistas no va a ser necesario un formato muy específico, ¿no? Y es más, se dice que cuando el artículo se envía por primera vez a una revista, no hay que esforzarnos demasiado en poner todos los detalles del formato, porque simplemente en la mayoría de casos el artículo es rechazado a la primera. Pero para las revistas que son de más alto impacto, ahí eso es una consideración esencial. En segundo lugar, esto también tienen que revisarlo para saber cuál es el número de palabras, tablas, figuras que les pide la revista y que les va a aceptar como máximo. Y finalmente, un proceso también fundamental es revisar qué artículos parecidos al que ustedes van a enviar ha sido publicado ya previamente, ¿no? Para que puedan guiarse tanto de su estructura, en qué parte dan más énfasis, cuáles son los puntos claves que siempre resaltan, y no solamente de la revista que vayan a enviar, sino también de otras revistas que publiquen de temáticas similares y que les brinde esta orientación. Los elementos de la introducción los podemos dividir en lo que se conoce como la estructura de los tres párrafos. En el primer párrafo se habla acerca de qué se sabe acerca de la pregunta de investigación. En el segundo párrafo se dice que se habla acerca de qué no se sabe de la pregunta de investigación. Y en el tercer párrafo, de qué es lo que tú harás ahora con tu estudio o qué es lo que has hecho si ya lo desarrollaste. Esta estructura de tres párrafos la nombramos con este nombre de tres párrafos, pero ciertamente puede ser hasta 4 o 5 párrafos, como mencionaré posteriormente. Usualmente es entre 3 y 5 párrafos
que se considera un número adecuado de lo largo que tiene que ser la introducción, pero indiscutiblemente siempre tiene que llevar estas tres partes. ¿Qué se sabe? A continuación, ¿qué no se sabe? Y tercero, ¿qué se hará? Y esto también se puede estructurizar de la siguiente forma. Como ven aquí, muchos habrán visto incluso en sus protocolos, a veces les piden, cuando es protocolo de tesis, ¿no?, que pongan antecedentes, que pongan justificación. Pues todo esto va resumido en la introducción en estas tres preguntas que le comento. Los antecedentes hacen referencia a qué es lo que se sabe acerca de la pregunta de investigación. La justificación es qué no se sabe de la pregunta de investigación. Y segundo, qué utilidad es la que va a tener tus resultados al responder esta pregunta. Y cuarto, el objetivo, que va ligado a la última pregunta, ¿qué queremos hacer exactamente y con qué propósito? Los aspectos claves también, usualmente se prefieren introducciones cortas y bien enfocadas. Hablamos de un 10 a un 15% del total del artículo. Y es importante que vean que las introducciones tienen que ser enfocadas, porque uno de los errores comunes que se cometen es que, por ejemplo, tú quieres hablar de la asociación entre diabetes y COVID, por poner un ejemplo bastante crudo, diabetes y COVID, pero tu introducción te la pasas hablando que la diabetes es mala, que la diabetes es un problema a nivel mundial, que la diabetes tiene tal cosa, que es porque la glucosa está alta. Y también hablas mucho del COVID, que el COVID mata a muchas personas, que ha causado todo un problema y etcétera. Pero para nada mencionas cuál es la importancia de la asociación entre ambas variables. Entonces, en las introducciones, no se enfoquen en el tema general ni en la patología general que están estudiando, sino que directamente vayan a hablar de la asociación que ustedes están buscando. Eso no es necesaria revisión del tema, como mencioné, en este párrafo es una actividad considerable, ustedes deben tomar en cuenta. Otros aspectos claves a considerar es la estructura del cono invertido, que es una buena forma en la cual uno puede enfocar su introducción. ¿Y por qué del cono invertido? Porque se empieza hablando desde el problema general del tema, ¿no? Como veremos posteriormente en algunos ejemplos, por supuesto que puedes mencionar, en el ejemplo que dimos, diabetes y COVID, puedes mencionar cuál es la prevalencia de diabetes en Perú, por supuesto que sí, porque eso resalta la importancia del problema, pero no te vas a ir a hablar toda la introducción solamente de diabetes. Segundo, vas poco a poco siendo más específico, hablando de tu pregunta, hablando de los vacíos en el conocimiento, finalmente hablando de tus hipótesis, tus objetivos, y por último, de cuál es la solución que tú estás proponiendo. Como ven, esto va de general a específico, y es eso lo que tenemos que buscar con cada una de las introducciones que tenemos. No tenemos que hablar siempre de forma general y quedarnos de forma general hasta el final, sino que tenemos que asegurar de ir cerrando los párrafos, ir cerrando las ideas. Bien, entonces, el panorama general va ligado a la información que des sobre tu pregunta, esto ligado al vacío en el conocimiento, de donde finalmente nace tu hipótesis, tu objetivo y lo que tú estás proponiendo ahora realizar. Entonces, vamos a verlo por partes en este artículo que eh, es un artículo publicado por el maestro Jaime Miranda, que resume la introducción en tres partes, así como he mencionado de forma bastante concreta. Y hablaremos primero acerca de qué es lo que se sabe. Un momento, me comentan que se escucha entrecortado. Voy a conectarme a mi cel para que se escuche un poco mejor.
Bien, entonces hablando del primer párrafo, el cual va enfocado en qué es lo que se sabe acerca de su pregunta de investigación, tiene que tener como contenido lo siguiente. Por un lado, ¿cuál es el impacto del problema? Tienes que mostrar realmente la problemática, mostrar que la enfermedad que tú estás estudiando es realmente de gran importancia. Es por eso que es mucho más fácil ahora mismo publicar un artículo de COVID que publicar un artículo de una enfermedad que sea bastante rara. Y para esto tenemos que mencionar frecuencias tanto de la prevalencia o de la incidencia de la enfermedad en sí, como también se puede hablar de la morbilidad o mortalidad que se asocia. ¿A qué cosas conlleva esta enfermedad? ¿No? Es verdad, existe una gran prevalencia de diabéticos, pero ¿cómo repercute esto en la sociedad? ¿Cómo repercute esto en la calidad de vida de los pacientes, etcétera? Y esto tiene que ir, como mencioné, como han visto, el cono invertido, primero hablando de estadísticas mundiales, continuando con estadísticas latinoamericanas y finalmente enfocándose en estadísticas locales. Lo ideal es de que ustedes lleguen a hablar incluso de qué se conoce en su propia muestra. Por ejemplo, si su trabajo está enfocada en trabajadores de salud, pues pueden empezar hablando de la prevalencia de diabetes en Perú y luego pueden mencionar algún estudio que haya estudiado esto en personal de salud específicamente. Y lo segundo que debe ir son los antecedentes de la pregunta de investigación, hablando de qué estudios previos ya se han realizado, respondiendo a su pregunta de ustedes y finalmente también la plausibilidad de la pregunta de investigación. O sea, si ustedes quieren asociar eh, diabetes con COVID asociado a mayor mortalidad, tienen que mencionar cuáles son esas bases fisiopatológicas que les hace pensar que esa asociación puede existir. Y aquí es importante mucho más que hablen incluso de que la diabetes es un gran problema, es muy importante que mencionen esos mecanismos que les llevan a pensar de que esa asociación pueda existir. Viendo el ejemplo del maestro Jaime Miranda, en el primer párrafo ellos se enfocan en qué se sabe. Y lo primero que hablan es de una forma general de que en Perú, eso, como vimos, el artículo trata de violencia, asociación entre violencia de la mujer con anemia en sus hijos. Y de lo primero que hablan es justamente eso, ¿no? Que en Perú aún existe es un gran problema y distintos factores que llevan a que propicien esta violencia contra la mujer. Segundo, pueden ver de que también mencionan algunas cifras, ¿no? Primero hablan del mundo y finalmente acaban hablando de que en Latinoamérica esto puede oscilar entre el 20 y 60% y continuamente hablan acerca de Perú, de que en Perú esto puede llegar hasta 61% en las provincias. Entonces, como ven, este primer párrafo va desde lo más general, hablando desde el mundo, hasta estadísticas latinoamericanas y posteriormente estadísticas incluso de nuestro mismo país. El segundo párrafo de ese artículo también se centra en qué es lo que se sabe, pero menciona lo otro que hemos mencionado, los antecedentes de la pregunta de investigación. Por un lado, mencionan estudios previos, ¿no? Que la violencia de la mujer puede influenciar en el estado nutricional de sus hijos a través de distintos factores, y esto va ligado directamente a la plausibilidad de la pregunta de investigación. Mencionan que hay distintos factores que median, que podrían mediar esta asociación, ya sea, por ejemplo, que la violencia física se ha visto asociado en otros estudios a desórdenes mentales, incluso a peor calidad de vida y también a peor sensación de bienestar de la salud general. Y finalmente, esta parte habla más de los antecedentes y esta última es la que se centra en la plausibilidad, ¿no? Además, también menciona que las mujeres que tienen violencia presentan hijos con menor bajo peso al nacer, incluso con mayor prevalencia de parto pretérmino.
Y todos sabemos de que los niños que nacen bajo estas condiciones, posteriormente nacen en general, tienen menor anemia, tienen menor estado de salud, tienen menor hemoglobina y tienen mayor riesgo de sufrir anemia en el futuro. De la misma forma mencionan que esto se ha relacionado con problemas nutricionales en los primeros años de vida. Y si la violencia está relacionada con problemas nutricionales, pues efectivamente esto puede mediar a que finalmente el niño haga anemia. Por lo tanto, se brinda una serie de antecedentes y también mecanismos por los cuales esta asociación podría existir. Pasando al segundo apartado, en el cual se tiene que hablar acerca de qué no se sabe, aquí debemos incluir lo siguiente. Debemos describir cuáles son los vacíos o limitaciones que existen en la literatura. Ya puedes mencionar de por sí que no se ha hecho ningún estudio en el campo, lo cual es un poco complicado porque actualmente en la situación que estamos existe una producción científica tan enorme que es muy poco probable que tu tema realmente sea totalmente innovador. Lo más probable es que ya haya estudios previos, pero en caso de que no haya, tú puedes mencionarlo, ¿no? Que no se ha realizado estudios previos en evaluando esa pregunta. ¿Y qué ocurre si tu estudio ya ha sido publicado, ya ha sido, tu pregunta ya ha sido investigada? Ahora, ¿qué haces? Pues que tienes que centrarte en las limitaciones. ¿Y cómo funciona esto exactamente? Pues que tienes que agarrar ese artículo que es muy parecido al tuyo, irte a la parte de discusión de ese artículo y buscar el penúltimo párrafo antes de la conclusión en el cual vas a ver que dice, este estudio tuvo tales limitaciones que se deben declarar y empiezan a mencionar una tras otra las limitaciones. Por ejemplo, se utilizó un muestreo a conveniencia, no fue un muestreo aleatorio. Todos sabemos que esa es una limitación grande. O, por ejemplo, se utilizó un cuestionario que no está validado. También es una limitación de ese estudio. Y esas limitaciones, tú, con tu estudio que vas a hacer ahora, las puedes arreglar. Por lo tanto, en el segundo párrafo, tú escribirías algo como que existen estudios previos, es cierto, pero tienen estas limitaciones, tienen estas deficiencias. Y ahora yo voy a hacer este nuevo estudio, el cual ya no tiene esas limitaciones. Y tu estudio es totalmente justificable. Como mencioné hace un momento, si encontraron un antecedente, un artículo ya publicado, pero que no utiliza un muestreo probabilístico, pues ustedes esfuércense ahora para que su estudio tenga un muestreo probabilístico, un muestreo aleatorio. Si no utilizaron un instrumento validado o tal vez simplemente utilizaron una pregunta de un cuestionario, pues ahora ustedes preocúpense porque el instrumento que utilicen para medir su variable esté válido, tenga la suficiente validez. Y todas esas justificaciones van a fundamentar, van a justificar, van a sustentar que ustedes estén realizando nuevamente el estudio. Porque si el estudio es exactamente igual al que ya se realizó, no tiene mucho aporte que dar. No tiene mucho sentido que se vuelva a publicar otro artículo más exactamente al mismo tema y exactamente con las mismas deficiencias. Pero si ustedes han podido lidiar con esas limitaciones, es un gran punto que sí o sí tiene que estar mencionado en este segundo párrafo. Y lo último, por supuesto, es la potencial utilidad de responder a la pregunta de investigación, ¿cierto? No se sabe acerca de esta asociación, pero si yo la respondo, se puede dar un siguiente paso. Otra investigación o otros tipos de investigaciones se pueden realizar a continuidad. O también cuál es la aplicación clínica, tanto para los médicos como también para conocimiento de la población general. Toda la utilidad de los resultados, la potencial utilidad de estos resultados que ustedes van a obtener, tienen que también estar mencionados en este segundo párrafo. Pasando al ejemplo, todo esto que he mencionado está situado en el tercer párrafo de esta introducción de este artículo que estamos revisando.
Y lo mencionan aquí en el inicio. Si leemos, dice, si bien vemos que existe plausibilidad para pensar en una asociación entre la violencia contra la mujer ejercida por la pareja, pocos son los estudios que han explorado esta relación en diferentes escenarios. Bueno, han explorado esta relación, pero en escenarios diferentes al latinoamericano. En otras palabras, que no hay estudios que hayan respondido a esa pregunta en nuestro contexto. Y aquí incluso ustedes van a ver que muchos de los comentarios que les dan los revisores es que la justificación de no se ha hecho en Perú no sirve. Y es cierto, porque si tú simplemente pones voy a hacer este estudio porque no se ha hecho en Perú, es una justificación que no está fundamentada. Tú tienes que mencionar por qué piensas que ahora estudiándolo en Perú o por qué en población peruana crees que vas a obtener resultados diferentes o qué es lo que tú piensas que va a cambiar. Bien sabemos que en Perú existen diferencias culturales, diferencias sociales, incluso en la misma Latinoamérica los países son distintos. Entonces, todas esas diferencias que tú veas con respecto a otros estudios también tienen que ir justificadas aquí. Entonces, no solamente mencionar que no se ha hecho en Latinoamérica, sino también agregar que tú piensas que es distinto aquí por tal y tal razones, ¿no? Esto se complementa muy bien con lo que ya vimos antes, donde se mencionaba de que en provincias incluso la violencia contra la mujer podría llegar a más del 60%, cosa que tal vez no se ve en otros países, ¿no? Cosa que aquí en nuestro país es algo característico de nuestro país. Entonces esas ideas se complementan correctamente, pero siempre tienen que mencionar por qué en Perú piensan que van a encontrar algo distinto. Finalmente, el tercer párrafo o con lo que ustedes deben terminar su introducción es mencionando qué se estudió. Y aquí debe ir, por un lado, el objetivo del estudio, pero es muy importante que también vaya la hipótesis de su estudio. Y esto tiene que tener una secuencia lógica con la oración previa. Continuando con el mismo ejemplo que estamos viendo, una vez de que acabó esta primera oración que hablaba de qué no se sabe, automáticamente comienza mencionando el objetivo. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio es evaluar si existe una asociación entre violencia contra la mujer, ejercida específicamente por la pareja, y la prevalencia de la desnutrición crónica en sus hijos menores de 5 años en un contexto latinoamericano. Se menciona el objetivo y como ven aquí se menciona la palabra por tanto, por lo tanto. Tiene que haber una secuencia lógica entre todo lo que mencionaste antes para que tú digas, por lo tanto, en base a todo lo que he escrito, voy a hacer esto. Así es como tiene que acabar tu introducción. Incluso aquí podríamos agregar la hipótesis. Y esto es algo que, como menciono, es recomendable. No solamente que digas, mi objetivo es determinar la asociación entre esta y esta variable, o que mi objetivo sea determinar la prevalencia de esta enfermedad, sino de que tú menciones tu hipótesis, o sea, menciones qué piensas que vas a encontrar. ¿Cómo complementaríamos esta oración? Mencionamos el objetivo y a continuación ponemos, nosotros presuponemos o tenemos la hipótesis de que encontraremos una asociación positiva. O en caso contrario, tenemos la hipótesis de que no estará asociado. O en el caso de los objetivos descriptivos, tenemos la hipótesis de que encontraremos una prevalencia del 60%, por ejemplo. Pero es importante que tú ya desde el inicio muestres cuál ha sido tu pensamiento inicial cuando desarrollaste esta investigación. Y esto va, chicos, cuando ustedes planteen en general todos sus estudios. No planteen simplemente quiero asociar esto y esto, sino piensen qué es lo que van a encontrar o qué es lo que no van a encontrar. Porque en base a esto es que ustedes van a poder trazar una línea de investigación. Ahora, ¿cuáles son algunos errores comunes al momento de redactar la introducción? Como dije en un inicio, se habla demasiado del tema general. Volvemos al ejemplo inicial. Tú quieres asociar
si los pacientes con COVID y diabetes tienen mayor mortalidad que aquellos que solamente tienen COVID y no tienen diabetes, pero te la pasas hablando de la diabetes y la diabetes que mata a muchas personas, que causa neuropatía, que causa patología cardiovascular, y después hablas solamente del COVID, del COVID, del COVID, del COVID, pero en ningún momento hablas de la asociación en sí, y eso es lo más importante. Segundo, que no somos precisos ni específicos, no somos precisos y tenemos que ser muy específicos. No solamente es decir, la diabetes es un gran problema en el mundo, sino dime cuánto. Dime cuánta es la prevalencia, cuánta es la incidencia, en qué año salió esa cifra, en qué lugar exactamente se hizo ese estudio. Y aquí hay unos ejemplos para poder comparar. Una frase imprecisa es, por ejemplo, cada año el VIH causa una gran cantidad de muertes. Y una frase precisa sería, el VIH causa 13% de las muertes anuales en Lima. Mencionamos la cifra y por supuesto referenciamos. Otra frase imprecisa, los fumadores varones son más propensos a desarrollar cáncer de estómago. Una frase precisa menciona frente a qué estamos comparando, fumadores versus fumadoras. Entonces, no se olviden de esos detalles. Aquí, por ejemplo, en vez de fumadores varones, podríamos poner los fumadores que tienen sangre de tipo A positivo son más propensos a desarrollar estómago, pero tenemos que mencionar frente a qué. Entonces diríamos, los fumadores que tienen tipo de sangre A positivo son más propensos de desarrollar cáncer de estómago frente a aquellos que son de sangre O negativo o positivo, pero tienen que brindar la información completa. Ahora, ¿cómo escribimos la introducción? Hay tres pasos que ciertamente les va a servir tanto para la introducción como también para la discusión. Y es una técnica bastante útil. Siempre plasmen sus ideas primero en viñetas. O sea, póngalas como ideas separadas. No intenten de frente escribir el párrafo completo. Es muy complicado, sino que cada idea que ustedes tengan, pónganla como una oración separada. Una vez de que ya tengan una gran cantidad de ideas que quieren en su introducción, en base a lo que hemos visto previamente, enfocándolo en las tres partes, ahora van a expandir cada uno de estos puntos hasta convertirlas en frases completas, añadiendo datos y referencias, ¿no? Tu frase puede empezar, por ejemplo, cada año el VIH causa una gran cantidad de muertes y después, revisando más literatura, tú la completas con datos de cuánto fue exactamente la muerte, la incidencia de mortalidad y en qué lugar se hizo. Y finalmente, con todas las oraciones ya expandidas, es que puedes pasar a unirlas para formar los párrafos. Solo para recordar, nunca, bajo ninguna circunstancia, hagan lo de copiar y pegar a su artículo para después parafrasear. Es una práctica común que se ve, pero no es correcto porque primero no les ayuda a ustedes a desarrollar su capacidad gramatical para expresar sus ideas y segundo de que tal vez de forma inintencionada pueden caer en plagio. Por lo tanto, evitemos esta práctica. Y lo último es que tienen que referenciar absolutamente todo, desde lo más básico hasta todos los datos que se mencionen, ya sea artículos o alguna otra fuente que hayan utilizado. Por lo tanto, aquí he podido darles las pautas generales de cómo desarrollar una introducción. Es con esa estructura, siguiendo estos pasos, empezar con las viñetas, expandirlas y luego revisar los párrafos es lo más sencillo que he encontrado. Y todo lo que he mencionado que debe ir previamente en cada uno de los párrafos siempre tiene que estar y así de forma inequívoca van a tener una introducción sólida en la cual vendan realmente su idea y el lector o el revisor o quien lo vea entienda claramente cuál es la importancia de su investigación. Hasta aquí termino mi presentación. Si tuvieran alguna pregunta, gustosos de ayudarles. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor, por la ponencia. Chicos, si tienen alguna duda, pueden escribirlo en el chat o pueden activar su micrófono también. Bueno, sí, hay una duda. ¿Aproximadamente cuántas palabras debe ir en la introducción? ¿Hay un límite? Sí, usualmente sí hay un límite. No suele pasar de las 500, 800 palabras como máximo, pero esto también depende mucho de la revista y, y con unos 3 párrafos, así como han visto el ejemplo del doctor Jaime Miranda, lograr eso es realmente un logro, es saber cómo plasmar toda la información que tú buscas, ¿bien? Pero como menciono, no debe pasar de 500, 800 palabras. Y si hablamos del texto en general, 10 al 15% como máximo. En general, la introducción es corta, chicos. O sea, diciéndoles 500, 800, me estoy pasando incluso, creo. Porque a veces el tema es fácilmente justificable, a veces no lo es tanto, pero tienen que ir directamente al punto, ¿no? ¿Por qué quiero estudiar esto? ¿Por qué esta asociación es importante, ¿no? Sin tener que ir con tanto flor. Listo. Frank, También hay otra pregunta, sí. okay. Sí, estoy leyendo, dice, ¿cómo recomendaría la redacción de introducción en caso sean varios investigadores? Bien, para cuando son varios investigadores, lo mejor es dividirse con la estructura que he mencionado, ¿no? Es una forma en la cual uno puede trabajar de forma separada, ¿no? Para que no se junten. Uno puede hablar acerca de qué se sabe de la pregunta de investigación, un segundo de la parte de qué no se sabe, y bueno, la tercera de qué será, que es lo más sencillo, ¿no? Porque solamente tienes que poner tu objetivo y mencionar tu hipótesis, qué es lo que tú piensas encontrar. Esa sería la forma más adecuada que la podríamos estructurizar, ¿no? Perfecto. Veo que también desean que les pase las diapositivas, ahí se las voy a compartir a Ángela para que todos la puedan tener. De nada, chicos. Muchísimas gracias, doctor, por su ponencia. Es todo muy interesante, muy breve, precisa, con una información muy, muy buena. Esperemos contar con su apoyo en otra oportunidad. Y pues a continuación, chicos, en el chat va a llegarles el link del post-it. Tienen 15 minutos para que puedan llenarlo. Las preguntas es sobre toda la exposición, así que si estuvieron atentos, van a probarlo.
Si aprueban, tendrán su certificado. De nada, chicos, un gusto haber estado con ustedes. Ahí les dejo mi correo. Y nada, gustoso de apoyar en próximas ponencias. Cuídense mucho. Que tengan buenas noches.